Vamos a hablar de la crítica. Bueno, una palabra tan conocida, tan usada, sobre todo desde la crítica de la economía política de Marx, pero en realidad tiene antecedentes muy importantes y Marx es un deudor. Un antecedente importantísimo es Immanuel Kant, quien podemos decir construye el arquetipo de la crítica moderna, con su crítica de la razón pura, con su crítica de la razón práctica, y también podríamos decir su crítica de la razón estética, aunque no lleva ese nombre, sino más bien del juicio estético. Estas tres críticas son muy importantes porque no solamente definen el carácter, por así decirlo, la naturaleza. Qué término más figurativo inapropiado, pero que de alguna manera apunta a algo parecido a la esencialidad o sustancialidad, pero que no se refiere, no tiene las connotaciones metafísicas que tienen la esencialidad y la sustancialidad, sino se refieren a algo que es más bien natural, ¿no ve? Entonces estamos refiriéndonos a esa característica de la crítica y Kant es pues el constructor del arquetipo de la crítica moderna. Entonces no solamente por eso, sino porque despliega, hace un desenvolvimiento reflexivo, analítico, filosófico de la crítica en pleno sentido de la palabra, es decir, hace de la crítica una radical reflexión, una práctica radical del pensamiento, como que de alguna manera mostrando lo que es el pensamiento en sí mismo, como si dijéramos que el pensamiento en sí mismo es crítica, porque lo que hace el pensamiento crítico es precisamente lo que hace Kant, llevar a las condiciones de posibilidad al propio pensamiento, a lo que se dice, a lo que se analiza, a la razón misma, a la razón pura, a la razón práctica y a la razón estética. Por otra parte, descomponer, mostrar, abrir la razón, el objeto de la crítica, el pensamiento, mostrar lo que contiene, abrir, mostrar lo que está dentro de la razón, sobre todo mostrarlo vivo, es decir, cómo funciona de manera viva, no mostrarlo como en la botánica algo muerto. Entonces es otro aspecto importantísimo de la crítica. Es decir, develar, mostrar, hacer el análisis de las dinámicas, en este caso del pensamiento y de la razón. Pero va más allá, es decir, porque la crítica se ha convertido, si ustedes quieren, en una cultura, pero una cultura alternativa, en una cultura también alterativa. La crítica no es gustada por las iglesias de todo tipo. No solamente hablamos aquí de las iglesias en sentido religioso, sino de las otras iglesias, las ideológicas. Esos sacerdocios modernos, ideológicos que defienden la verdad en este caso institucional, la verdad del Estado, la verdad institucional, la verdad del partido, la verdad de la ideología, la verdad de lo que ellos llaman ciencia, la verdad, es decir, la verdad como si esta verdad fuera algo visible, algo tangible, es decir, como si la verdad se
materializada en esa institucionalidad, en ese partido, ¿no? En la formación discursiva ideológica. Es decir, a estos sacerdocios obviamente no les gusta para nada la crítica, aunque hablen de crítica. Inclusive el Partido Comunista de la Unión Soviética habló de la verdad, de la crítica, de la autocrítica, pero en realidad estos eran usos, fraseologías demagógicas para la propaganda, porque estaban muy lejos de la crítica, de la autocrítica y obviamente de la labor de la crítica, que es precisamente la deconstrucción, algo que ya uno de los herederos más importantes filósofos o críticos de la filosofía, si seguimos la ruta de Nietzsche, o epistemólogos o críticos de la epistemología, si seguimos la ruta de Foucault, plantea Jacques Derrida. Es decir, Jacques Derrida lo que hace es llevar la crítica muy lejos, es decir, la convierte en una hermenéutica crítica, en la crítica de la hermenéutica. La convierte en una deconstrucción, en el sentido pleno de la palabra o en el sentido como usaba Heidegger, que quería decir algo radical o profundo, destrucción, pero quizás no sea muy apropiado como interpreta Heidegger, pero él recoge también esta tonalidad de Derrida cuando habla de construcción y se refiere a la destrucción, es decir, de construcción en realidad, si nosotros atenemos a la práctica deconstructiva de Derrida, la deconstrucción es eso, es un desmontaje, es ir hurgando, sacando, mostrando las capas, las estratificaciones, los sedimentos de un texto en un contexto, y eso es hermenéutica, pero también de una formación discursiva, de una forma de exposición, de una filosofía, de una teoría, es decir, mostrar todos sus tejidos que están funcionando, que forman parte precisamente del funcionamiento de ese discurso, de esa formación discursiva, de esa teoría. La deconstrucción o de esa literatura, para hablar, digamos, de la deconstrucción en literatura o de la deconstrucción de una narrativa, es decir, es muy rico Derrida, y quizás la crítica que comienza, tiene su nacimiento en Kant, tiene su forma específica de hacer la crítica, que no deja de ser kantiana, por llevar a las condiciones de posibilidad aquello que se critica. Marx lo que hace precisamente es llevar a las condiciones de posibilidad lo que critica, y lo que critica es la economía política. Es decir, en ese sentido no deja de ser kantiano, es un deudor, aunque los marxistas, los intérpretes marxistas o esos sacerdotes convierten a Marx como si él estuviera elaborando una crítica propia, como si estuviera dando nacimiento a algo completamente nuevo, lo que no es obviamente cierto, porque la crítica nace con Kant, la crítica moderna, y que se llama, y nace con toda su estructura, con toda su arquitectura, con toda su composición dinámica. Y esta crítica, digamos, la hereda Marx, pero Marx la usa no de una manera tan filosófica o tan completa como lo hace Kant, sino lo hace de una manera específica y singular como crítica de la economía política. Bueno, pero es crítica la de Marx, es una crítica en la medida que hace eso, es decir, llevar a las condiciones de posibilidad de algo que se critica, del objeto de la crítica del campo de la economía política, y la pone en sus condiciones de posibilidad. ¿Y cuáles son sus condiciones de posibilidad? Bueno, esas condiciones de posibilidad primero están en mostrar que la economía no es otra cosa que fetichismo de la mercancía, que no es otra cosa que ideología, pero esta ideología funciona no solamente por la fetichización de la
mercancías, sino de la fetichización misma de la economía, pero las condiciones de posibilidad se encontrarían precisamente en esta forma de valorizar la pretensión de verdad, que sería la pretensión de verdad de la economía, y desvalorizar, digamos, lo concreto, que sería la forma como, o la perspectiva o el enfoque desde el cual se aborda la economía, como si la economía fuera un campo recortable, aunque lo es un campo recortable, pero como si fuese un campo recortado más bien, dado de manera diferente en la sociedad. La sociedad no tiene campos definidos de manera material, sí pueden definirse los campos de manera intelectual, de manera analítica, como lo hace Bourdieu. Es decir, lo que hay es campos entrelazados, articulados. Bueno, Marx lo que hace precisamente es mostrar esas condiciones en las que se desarrolla la economía política capitalista y se diferencia de otras economías, y establece esa forma de nacimiento, esa forma denunciada teóricamente de ese nacimiento, que es la separación de los productores de los medios de producción y convertirlos en productores sin ser propietarios de medios de producción, y convertir a los propietarios de medios de producción en propietarios, es decir, en esa clase que es propietaria de los medios de producción pero no es productora. Serían propietarios no productores. Digamos, esas disociaciones que encuentra Marx, eso que llama economía política propiamente, esa separación entre el valor de uso y valor de cambio, entre lo concreto y lo abstracto, esa valorización del abstracto, muestra el carácter, pues, de producción, no solamente de ganancia, no solamente de plusvalía, sino de producción de lo abstracto, de un imaginario abstracto de la propia economía política. Y eso obviamente es una crítica. Es decir, Marx no deja de ser una crítica, es una crítica sugerente, importante en la medida que pone en esta actitud crítica, en este enfoque crítico, en esta analítica, pone en evidencia el funcionamiento mismo de la economía política capitalista, pero forma parte, pues, de una tradición, la tradición que la funda Kant. Eso es lo que hay que decirlo. O sea, no nos interesa ahorita discutir con estas fetichizaciones propagandistas de estos sacerdocios marxistas. Lo que sí nos interesa es mostrar, digamos, todo este desenvolvimiento, este despliegue, este pliegue y despliegue y repliegue de la crítica misma como una gran tradición de la cultura moderna. La cultura moderna tiene también tradiciones importantísimas que son, si ustedes quieren, positivas, que son aportadoras y, si ustedes quieren, liberadoras, porque liberan el pensamiento. Entonces la crítica es una actitud que libera el pensamiento, es una actitud del pensamiento que se libera a sí mismo, le permite su propio desenvolvimiento, el desenvolvimiento de su propia potencia, que sería pensar. Entonces, que se llaman por este camino, como decíamos, habíamos llegado a Derrida. Derrida, es decir, es muy elocuente e ilustrativo en esta forma completa, más integral, más desenvuelta, más madura de desarrollar la crítica como de construcción. Y obviamente esta crítica como de construcción ya aparece en textos iniciales, pero no solamente iniciales en el sentido de que se inician y son todavía inmaduros, no, este es un texto maduro. Antes tuvo Derrida textos iniciales, o más iniciales todavía, pero estamos hablando de un texto en una época donde, digamos, empieza a mostrarse
su labor intelectual, y allí en ese texto de la gramatología ya hace una deconstrucción. ¿Una deconstrucción de qué? De la cultura occidental, del imaginario occidental, donde entra obviamente la filosofía occidental, pero también sus formas ideológicas, sus formas no solamente ideológicas en el sentido filosófico, sino en el sentido material, sus formas materiales, es decir, de cómo construye su propio imaginario, su propia ideología, su propia filosofía, su propia cultura. Y es a partir de tejidos de discursos, de tejidos de textos, de tejidos de escritura. Y obviamente uno de los temas más importantes que va a tocar de la gramatología va a ser esta distinción que hace entre escritura y habla, escritura y lenguaje hablado, escritura y oralidad, rescatando la escritura, como ya lo había hecho Nietzsche, frente a esta pretensión de la memoria oral como si fuera inaugural, como si se saliera solamente de la voz como soplo, otro texto de Derrida como soplo, y por lo tanto algo que lo acerca a la metafísica, como si la oralidad pudiera por sí misma, digamos, transmitir una memoria y se convertirse en una tradición. Eso es parte de una tradición metafísica, eso es parte de una metafísica, en el sentido de que la metafísica pues separa lo físico de lo que no es físico, de lo metafísico, y que se llama de algo que se convierte, según la economía política, fíjense, de este tipo de filosofía, convierte a la metafísica en lo esencial y a la física en lo aparente, a la física en el fenómeno, y a la metafísica en el no humano. Es decir, cuando se hace eso, se hace metafísica, pero eso es una ideología. Ya viendo retrospectivamente de Marx hacia atrás, vemos que esta es ya una economía política que separa lo concreto de lo abstracto y valoriza lo abstracto. Entonces, Derrida lo que nos muestra es precisamente, al convertir a la oralidad en una memoria y al descalificar a la escritura, a la materialidad de la escritura, como algo que domina, que algo que más bien está vinculado al poder, lo que estaría mostrando la interpretación de la oralidad es una valorización de la metafísica, por más que supuestamente critique, digamos, o pretenda criticar al poder, que le indilga la escritura. Los escribanos, los escritores, los también sacerdotes que escriben, serían los responsables de esta construcción del Estado, de esta construcción oriental del Estado. Pero digamos, esa es una hipótesis antropológica, de la antropología política, si ustedes quieren, o de algo que se anticipa a la antropología política, pero no es de ninguna manera una certeza científicamente comprobada, para decirlo de esa forma. Es decir, eso todavía es algo discutible. Es decir, precisamente por lo que encuentra Derrida. Lo que encuentra Derrida es que no puede haber voz sin materialidad de la voz, obviamente, y recurriendo a la misma lingüística estructural, sin los fonemas que se articulan de una determinada manera. Y obviamente para que haya fonemas tiene que haber boca, tiene que haber laringe, tiene que haber cuerpo, tiene que haber esa capacidad de fonación, y que se llama, por lo tanto, ahí ya tenemos una composición material. Ahora, todavía no estamos hablando de escritura, si el cuerpo es una escritura, y él llega a ese tema en la medida que la escritura ya estaba en la información genética, es decir, y el cuerpo es también información genética, y hay una escritura, y digamos,
y por lo tanto no puede desligarse de la escritura, pero va más lejos, porque en realidad cuando se hace el análisis, esta hermenéutica crítica de la cultura y del lenguaje y de los textos y de la oralidad, lo que vamos a ver es de que en realidad antes de hablar se leyó las escrituras de las estrellas. Wen en chino, la escritura, quiere decir pisadas de las aves en la arena. Digamos, esa es una metáfora, y hay una metaforización ahí. Pero se está refiriendo a algo interesante de Derrida que tiene que ver con la danza. La danza ya es una escritura. Y leer, digamos, la rugosidad de los troncos, leer las pisadas de las aves, leer la composición geométrica, la configuración geométrica del firmamento, es leer en una escritura. Entonces la escritura adquiere connotaciones materiales, fluidas o configurativas importantísimas, y nos lleva a mostrar que la escritura en realidad es inaugural, que no hay voz sin escritura, no hay palabras sin escritura, no hay habla sin escritura. Y por lo tanto, ya para hablar ha tenido que haber una escritura, y por lo tanto entra algo más a fondo de lo que es la memoria y la huella. La huella es una escritura. Ya leer la huella es una escritura. Es convertir la huella en un símbolo, en una marca antes que el símbolo, y por lo tanto hacerlo accesible a la interpretación. Entonces ya el Derrida entra no a una descalificación de la oralidad, sino poner en sus condiciones de posibilidad a la propia oralidad. Bueno, a partir de la gramatología ya hay una abundante proliferación de análisis deconstructivos que realiza Derrida, y en ese sentido que se llama, tenemos ya, digamos, ya todo un ciclo, todo un escenario espacio-temporal de esta reflexión, de este pensamiento deconstructivo y por lo tanto de este pensamiento de la crítica. Ese es un panorama, digamos, arqueológico y genealógico, usando los términos de Foucault, de la crítica. Y habría que hacer un viaje más minucioso en todos estos hitos de ese mapa de la crítica, encontrar, digamos, otros recorridos y por lo tanto hacer un armado más completo de la crítica. Y eso hay que hacerlo porque hay otros autores que no los hemos mencionado aquí. No es que no les damos importancia, sino que hemos definido en esta primera exposición ciertos hitos de la crítica y hemos querido mostrar lo que se entiende, lo que se debe entender. Eso de debe me molesta, es usar ese debe, pero digamos lo estoy haciendo de manera ilustrativa. Cómo se debe comprender la crítica y por lo tanto rescatarlo como una de las grandes tradiciones de la modernidad crítica, de la crítica de la modernidad, en la que de alguna manera también ha estado muy presente para mostrar otro hito, pero no lo vamos a desarrollar, Adorno y Horkheimer, en la dialéctica y el iluminismo, mostrando muy claramente que la dialéctica del iluminismo, siendo ya el iluminismo crítica, lo que hace el iluminismo como crítica es exigiros una iluminismo del iluminismo, una crítica de la crítica. Fíjese, Adorno ya toca temas tan importantes o metacríticos que tienen que ver con la crítica de la crítica, con el iluminismo del iluminismo. Entonces la crítica va también mostrando o construyendo, conformando sus propias estratificaciones, sedimentaciones, pero que no son del todo inmóviles, sino más bien móviles, porque estamos ante una geología, déjeme usar esa palabra de manera metafórica, dinámica del pensamiento. Entonces ya tenemos aquí, digamos, un primer recorrido de la crítica.
Y la crítica es una de las herencias más importantes que hemos heredado en una epísteme que yo llamo compleja, del pensamiento complejo, de la complejidad, de un pensamiento que piensa las dinámicas de la complejidad en el contexto de un tejido espaciotemporal y en la comprensión de lo que es el tejido del espacio-tiempo, con todas sus connotaciones complejas, completas, singulares, asociación de singularidades, de composición de singularidades, que son los distintos aspectos por donde se va construyendo la epísteme compleja. Entonces, es una de las herencias importantes que hay que rescatar y de las que no hay que renunciar. Entonces, rescatamos la crítica, la tradición de la crítica frente a esos sacerdocios de la verdad.